Buenos días, Panamá. Hoy es lunes 15 de junio, un día en el que empezamos pues con esta batalla frontal que le estamos haciendo al COVID en Panamá. Pues más de 600 infectados, anunció el MINSA en el día de ayer, y me quedo con el homenaje que le hizo la Iglesia Católica Peruana a sus víctimas. La catedral la pusieron con foto de cada uno de los fallecidos en esta pandemia. Yo creo que esa es una de las más tristes situaciones, que uno no puede darle el último adiós a aquel compañero, compañera, abuelo, tío, primo, hermano, que se ha ido en esta pandemia que ya, pues, hoy las bolsas de valores sacudidas en todo Asia, Europa. La presidente, el gerente del Fondo Monetario Internacional, dice que la crisis será mucho más profunda y que la recuperación debe comenzar este mismo año. Además, tiene buenas noticias para los argentinos. Los brasileños sienten vergüenza de su presidente, mientras que en México, pues, reír para no llorar. Esto en un momento en el cual hoy inician las sesiones extraordinarias en la Asamblea de Diputados. Ayer salió el director del IDAN de su hospitalización, ya que dio positivo a COVID. Y varios tratamientos pues se están mencionando del plasma de los recuperados. Ojo con esto. Don José, se murió el histórico dirigente nicaragüense Edén Pastora el fin de semana. ¿De qué? De COVID-19. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia, a usted que nos sigue por cada continente en la radio y por el canal 21 en la televisión Next TV. 15 de junio, Fernando. La mitad del mes. De la mitad junio. Del año. No, todavía no estamos a la mitad. La mitad del año. Bueno, es la mitad del mes, que es la mitad del año. Sí, que al 30 estamos a la mitad. Estos sí son los Géminis perfectos. Lo que sí es cierto que este fin de semana entramos en el solsticio de verano, el día luz más largo del trópico y del subtrópico. 2 días hora. Usted sabía que está amaneciendo más temprano. Hay más días luz. Nosotros somos un área de días cortos de luz en promedio. Pero en junio 21, que arranca el verano, nosotros tenemos el día de mayor iluminación. Eso es el domingo, que es el Día del Padre. Sí. Bueno, va a ser el domingo. Sí, el domingo. No hay cambiadero ahí. Pero este es un lunes, Fernando, complicado, porque hay muchas noticias y las noticias lo único que nos hacen es llenarnos de más zozobra. Entonces vamos a tratar de ponérselas en perspectiva, de manera que usted, tomándose café tranquilamente en su casa, oiga, ¿qué cantidad de carros había esta mañanita? Incluso tranqui en el Corredor Norte. Y acá en el Puente de las Américas. Es un día de esos en la que las noticias están por doquier y la crisis se agiganta. Miren lo que está pasando antes de entrar al COVID-19. Las bolsas, como le dijo Fernando más temprano, las bolsas de valores, que es un indicador de los niveles de confianza de la gente que tiene el billete. Esto cayeron vertiginosamente en algunas áreas de Asia. En general, en todo Asia y Europa cayeron por diferentes razones que ocurren simultáneamente. La primera razón, sin duda alguna, es el temor a un rebrote del COVID que ya está ocurriendo. No, y sobre todo, cierre de 10 mercados en Beijing hace que vuelva ese temor a un rebrote mucho más virulento en la parte del mundo que por lo menos estaba funcionando, ¿no? Y ya las autoridades de China han cerrado 11 regiones de Beijing. Para que sepa. Entonces, ese miedo al rebrote, que también se da en los Estados Unidos. Ayer terminó con 22,000 casos positivos y comienza el proceso hoy con 8 millones de positivos en el mundo. Pero el temor al rebrote, ahora le hablo un poco más en detalle sobre el COVID. 2, la situación de Turquía, en la cual ha anunciado una serie de medidas por el desplome absoluto de la lira. Se cayó. Sí, Y el peso de Turquía con respecto a arrastrar o salvarlo. Salvar a Turquía como está ahora mismo costará miles de millones de dólares que no hay. Entonces, esa situación en Turquía, y recuerde siempre papeles
estratégico de Turquía. Únalo ahora a las sanciones comerciales que se hacen efectivas en los Estados Unidos con nuevos aranceles a China. Y súmele a eso la proyección del crecimiento negativo de la economía mundial. Esto ya tiene el cóctel perfecto para una preocupación global. Preste la atención porque lo que está ocurriendo nos hace a nosotros tener que actuar con firmeza, pero con rapidez para enfrentar los problemas económicos y de salud pública que tenemos. Ahora le hablo sobre lo que está ocurriendo desde otra perspectiva en el sector salud nuestro, ¿no? Que ya le costó allá en Chile el puesto al ministro de Salud Pública, que renunció, los renunciaron, da igual. Sí, el problema es que en Chile eso es un desastre muy serio. Ahora veamos algunas cifras del COVID. Les dije que íbamos a comenzar la semana montado en los 8 millones. Bueno, estamos en 8 millones y un poquito más. Hay diferentes mediciones. Acuérdense que nosotros tomamos una sola siempre y por ahí siempre va a llegar. Estamos en los 8 millones de positivos al coronavirus a nivel global, de lo que se tiene registrado. Siempre le hago la salvedad, porque hay menos personas registradas que casos positivos hay. Y estamos a nivel de 436.000 muertos a nivel global. Las organizaciones internacionales señalan que a pesar de que en Europa hay una disminución, en el mundo en general hay un incremento, hay una mayor velocidad de los casos y el centro se está en nuestro continente. En los Estados Unidos, en Brasil, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Panamá, en Nicaragua. O sea, el foco de la epidemia está en nuestro continente. Y eso nos pone a nosotros más cerca del fuego. En Costa Rica no solo está teniendo problemas en la frontera, sino el grado de falta de manejo y la grave situación financiera. El presidente de Costa Rica tuvo que anunciar que no tienen plata para pagar el bono que prometieron. Para que usted tenga una idea de dónde estamos parados. Y en Colombia, las calificadoras de riesgo están poniendo a Colombia en el punto rojo. Y estos son los dos países con que nosotros dormimos las 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, y el arresto también de Alexis Saab, que es taferro de Maduro. De Maduro. Cabo Verde. Y también en Nicaragua siguen produciéndose muertes que no sabemos. El amigo Eden Pastora, primero uno de los héroes del asalto, ¿se acuerda? Al palacio allá en Managua, la asamblea que vino aquí a Panamá. Fue un hombre importante. Era el hombre más simpático en términos de apoyo popular. Y los sandinistas se encargaron de quitar los que lo llevó a la contraofensiva contra ellos. Y después volvió con los Ortega y ahora le quieren hacer un homenaje. Bueno, ayer murió Eden Pastor a la edad de 84 años por COVID. Entiendo que esa fue la causa final. Bueno, neumonía severa. Y aprovecho la oportunidad para enviarle nuestros saludos al doctor Esteban Morales, que en forma equivocada dijimos que estaba muerto y no estaba muerto, estaba de parranda. El doctor Morales siempre ha gozado de nuestra simpatía. Sí, buena salud. Y un profesional a la cual uno tiene que admirar y respetar. Hombre, su palabra es la palabra. Somos muy firme en sus decisiones y fue quien toma la decisión. Por él nos mandó 3 tweets que se los retuiteamos por ahí mismo. Un saludo al doctor Esteban Morales. Y él trabaja junto con la doctora Mosca. Mosca. Una dupleta importante en el manejo precisamente de este tipo de problemas. De este tipo de problemas. Un saludo aquí al doctor. Y entonces, fíjese lo que está ocurriendo en Brasil. Brasil, que es el país al que tenemos que prestarle atención, igual que a los Estados Unidos, porque son los dos polos. Brasil ahora mismo está en el segundo lugar con respecto a los casos positivos, con cerca de 867.000, y está en el segundo lugar también en muertos con cerca de 43.000, sobrepasando a Inglaterra, que estaba en el segundo lugar. Bueno, Brasil ha desplazado y va rumbo a llegar a los 100.000, más de los 100.000 fallecidos. Brasil está teniendo problemas en el sistema
hospitalario, está teniendo problemas. Incluso tuvieron que desalojar a una gente de Bolsonaro que estaba allá en Brasilia protestando. Lo sacaron a todos de ahí. La policía. Igual México, en cuyo presidente dice que hay que ser transparente, honesto, para que el virus se vaya. Mira qué clase de... uno cuando escucha esas cosas, uno comienza a tener cierto nivel de, no sé, de angustia, de cómo llegamos a esto. Pues. Fíjese Bolsonaro, que hoy los brasileños sienten vergüenza de su presidente por las cosas que dice y que hace. No solamente que dice, pues porque dice y hace otra cosa, ¿no? Esto es bien preocupante. Lo que usted debe saber es que en el mundo, y particularmente en nuestro continente, el virus está en ascenso. Fíjese que el crecimiento diario supera los 130.000 a 140.000 positivos. Y Brasil es el que marca aquí en nuestro continente, junto con los Estados Unidos, que Estados Unidos va rumbo, por las últimas proyecciones, a 175.000 muertos para allá, para septiembre finales, y Brasil va a los 135.000 para la misma fecha. Mire lo que estamos hablando. El señor Trump había dicho que él no esperaba más de 60.000. Bueno, el señor Trump ha dicho tantas cosas. Casi va a triplicar ese número. Ahora le hablo del señor Trump. Y fíjese, le voy a dar las cifras nuestras para que usted vea. Que ayer estaba de cumpleaños. Sí, saludos al presidente de los Estados Unidos, cumpleaños ayer. Fíjese las cifras que tenemos nosotros de ayer. 20.686 casos totales. De esos positivos ayer hubo 400, aquí tengo hubo 627. Si usted la cifra esta, que el sábado veníamos de 800 y tanto, usted la tiene que mirar en función de la relatividad. Divida el número de positivos entre el número de muestras y le va a dar cuenta que en este momento nosotros estamos en 33%, cuando debiéramos estar en 10. Es decir, hoy estamos 3 veces más de lo que teníamos. Y cuando uno va a ese nivel de multiplicación, mire lo que está pasando en la lámina. ¿Tenemos alguna lámina? Ahí está la polinómica y exponencial hasta ayer. Ok, mire lo que está pasando en esa lámina. Si usted observa, en los últimos días, la línea polinómica está por debajo de algunas mediciones, pero la tendencia nos está indicando con claridad que ya ni la línea, ni la proyección lineal, ni la proyección polinómica nos está explicando lo que está ocurriendo. ¿Qué es la curva? Pásame la otra lámina para que vea usted con más precisión. Estamos en una proyección exponencial. Y observe la lámina exponencial. Si me la cambia y se lo agradezco. Fíjese las cifras que usted tiene que mirar. Si usted ve la lámina, se dará cuenta cómo nosotros hemos duplicado la cantidad de positivos en forma relativa y en forma absoluta. Pero además de eso, observe las siguientes estadísticas. El nivel de personas que han fallecido es de 437, aunque la tasa de letalidad ha bajado a 2,11. Cuando usted pone los muertos por millón de habitantes, nosotros estamos entre los primeros países del mundo, sí, entre más muertos por millón, Panamá. Pero además estamos en una de las cifras que usted tiene que mirar. En cuidados intensivos, ¿se acuerda que hace unas semanas estábamos en 77? Estamos en 60. Aquí sí importa mucho el valor absoluto, porque el valor absoluto es el número de unidades intensivas que estamos ocupando. Y aquí es donde viene la presión. Fíjese cómo ha aumentado el número de hospitalizados en sala. Estamos en 420. Y eso es lo que está poniendo entre semi-intensivo, intensivo y hospitalizaciones. Está poniendo una presión enorme. Pero además de eso, hay gente que está aislado en casa, pero en casa donde el aislamiento no existe. Porque no tienen las habitaciones correspondientes. Entonces estamos enfrentándonos a un incremento del virus por varias razones. Una de las razones es siempre que hay una cuarentena y se abre, siempre lo normal en virus donde no tenemos vacunas y no tenemos cura es que va a haber un rebrote. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Sí. Solo que aquí el relajamiento fue mayor
que lo que realmente se debió permitir. Pero además de eso, Y que se mantiene las autoridades locales no están integradas al proceso de ayudar al control de la pandemia. Hay una cosa que también vale la pena de hablar, José, y es el crecimiento real del virus desde el 26 de mayo, es decir, casi las últimas 2 semanas, ha ido creciendo entre 3 y 4% diario. Es decir, ¿cuáles son números que uno tiene que tener muy claro? Uno, el RT, que siempre hemos estado diciendo, él está en 1.44. No sé a ti cuánto te... En la medición que el MINSA brindó el martes pasado era 1.44. La medición que nosotros tenemos era de 1.71. Con el incremento de esto usted puede asegurar. Nada más mire los números. Sí. Usted ve la lámina y se dará cuenta precisamente de que el RT, la reproducción efectiva del virus, que es una de las variables a tener en consideración y que ya en realidad con una curva exponencial hay que prestarle atención, pero hay otras variables que hay que mirar con mucha más frecuencia. La cantidad de muertos, la capacidad hospitalaria, la distribución de cómo se producen los muertos. El 80% de los muertos ocurren en el grupo etario de 60 hacia adelante. Con condición previa. Entonces, esto es un problema que tiene diferentes variables y que tenemos que tener una estrategia epidemiológica para controlarlo, una estrategia política para movilizar la población con respecto al nivel de conciencia que debe tener del problema y debemos tener el equipo, la capacidad de poder conseguir las medicinas que pueden paliar y salvar vidas. Y ese grupo es lo que hace esto complejo. Fíjense la situación nuestra. Nosotros estamos ahora mismo, Panamá, en los primeros lugares del mundo en los indicadores epidemiológicos, cuando lo hablamos en términos relativos de mortalidad, en gente que ha muerto, en casos, en pruebas. Estamos, en pruebas estamos mejores que en la región. Tercero de América Latina. Sí, en la región. Pero con respecto al resto del mundo que ha tenido comportamiento exponencial, nosotros estamos bien lejos de tener las pruebas que necesitamos. Y no solamente las pruebas, sino lo que se conoce el seguimiento de los que son afectados positivamente. Oye, hay que añadir, ¿cuántas camas tiene Panamá? 4.650 camas, tiene 396 en cuidados intensivos y ahora mismo tiene 539 ventiladores. Sí, pero acuérdense que además del virus tenemos otras con problemas que ya copaban esto. Aquí habrá un excedente de ¿qué? 150 camas. Sí, estamos llegando. Siempre que usted mire esto, mire la presión que esto puede estar haciendo o va a hacer. Y las proyecciones que nosotros tenemos, esto se va a intensificar. Cuando uno tiene una proyección exponencial, el problema se multiplica y el ataque va directo a la boya de flotación del sistema hospitalario. Y ahí es donde podemos tener un problema. Ojalá no lleguemos, pero de buenos deseos no vamos a lograr absolutamente nada. Algunas otras cosas importantes que están pasando en el mundo, Fernando, además de este problema que es grave y serio. Hay otra gráfica que no... Yo quisiera pasar la gráfica exponencial. ¿Se la tiene, Noemí? Sí, ahí está. Ahí viene, porque... yo quisiera que vieran la gráfica exponencial. Y esa gráfica nos va a explicar a nosotros con bastante... Ahí está. Ahí está. Mire la gráfica exponencial. Ahí están las 3 líneas. Y fíjese que la línea exponencial, la que usted ve al final, que se separa, los casos reales están ya sobre la línea exponencial. Es decir, el comportamiento de los últimos días nos dice a nosotros que estamos frente a un movimiento. Recuerde que estas son ecuaciones diferenciales que intentan medir el cambio y en cualquier punto de la curva yo puedo hacer una proyección de lo que está ocurriendo. La derivada del punto de la tangente donde toca esa curva exponencial. Esa nos está indicando a nosotros que estamos montados en una proyección exponencial. Fíjese la claridad de esa línea, la línea puntuada que se ve con la azul, que son los casos reales. Observe que antes nosotros estábamos a la baja en la línea de polinómica, pero ahora es en la exponencial donde vamos cabeza a cabeza en los casos. Y eso
es peligroso. Eso quiere decir que nosotros nos estamos reproduciendo por un factor de reproducción que en los últimos días significa el doble. Claro. Así como vamos a tener más casos y más muertes, sin duda. Y fíjense que los R de estas curvas ya están en punto 8. El R cuadrado, que es el nivel de confianza que me da a mí el análisis estadístico matemático a unos datos biológicos. Y cuando uno mira el R, entonces uno puede mirar con claridad que el índice de reproducción del virus se ha acelerado. Entonces eso tiene que ver A con la apertura 1, B con la apertura 2 y 3 con el nivel de relajamiento que ha habido en el comportamiento de la sociedad. Pero tiene que ver con la educación. Hay gente que pensaba, no, que el virus nos ha cambiado. No, la conducta humana es lo más difícil de cambiar. Sí. O sea, la conducta es un proceso de acumulación social que no se borra por un día. O sea, hay que estar encima del proceso educativo y nuestra educación no ha sido lo suficiente para llevar a los niveles de conciencia porque la estructura política no participa de este debate, que nos concierne a todos, sino por el contrario, se convierten en francotiradores y críticos sin aportar al debate, porque no hay una forma estructurada de agrupar lo que piensa la gente. Bien, a ver si tengo unos minutos. Sí, unos minutos para hablar de los Estados Unidos. En los Estados Unidos las elecciones están indicando varias cosas. El presidente Trump dijo ayer una frase que me llamó la atención. Dice el presidente Trump, la mayoría silenciosa es más fuerte hoy que nunca. ¿Y por qué él dice esa frase? Porque la mayoría silenciosa cuando hacen las encuestas no aparece. Es una frase retórica, porque todas las encuestas ponen al presidente Trump en su índice de gestión por debajo de 40, en 38, 37, y el índice de competencia en la carrera presidencial por debajo de Biden entre 10, 8, 15%. Bueno, y es poco probable que él pueda mover el índice de gestión mucho en lo que queda de estos 6 meses. ¿Por qué? Porque tenemos la pandemia, los muertos están creciendo, la economía está cayendo. Tenemos la economía, el desempleo no se va a levantar como él piensa, tenemos un mundo serio, hay una angustia muy grande y además toda esta guerra de los derechos civiles ha hecho que el candidato Biden en las encuestas que se han sacado tenga un mayor respaldo del sector femenino como nunca en la historia había en los últimos 40 años. A estas alturas. Más que la mayoría silenciosa, José, es dos personas invocaron ese término en los años finales de los años 60 y principios de los 70. Uno fue De Gaulle, cuando todo ese mayo parisino y termina perdiendo las elecciones, y otro fue Nixon, cuando veía que los sobre todo en Nueva York, salían a protestar en contra de la guerra de Vietnam y los trabajadores de los edificios les tiraban tornillos y clavos a los que estaban marchando, porque al final los que estaban en la guerra eran los hermanos y los primos y los hijos de esos trabajadores, y eso fue lo que invocó Nixon, diciendo que existe una mayoría silenciosa que no es la que está haciendo revuelca en la calle. Pero yo creo que aquí no hay mayoría silenciosa porque ambos bandos están muy ruidosos y las redes sociales es un elemento que nosotros no podemos... Pero hay hechos. Exacto. El coronavirus, la recesión, el desempleo, el movimiento de los derechos humanos de los negros norteamericanos y de los latinos, prolongado ya por 23 días hoy. La posición del presidente Trump es radicalizar el debate para hacerlo racial, sí, hacerlo confrontativo y poner a los demócratas como la ultraizquierda. La respuesta demócrata es pedir que el presidente consiga cartas, y ya los consiguió por miles, cientos de miles, para declarar el Ku Klux Klan como una estructura subversiva terrorista. Entonces, la guerra, los hechos, le hacen complicado al presidente manejarse, y sobre todo un hombre cuya disciplina para seguir la estrategia es un poco difícil. No es que ya Trump perdió las elecciones, no, el presidente a lo mejor gana las elecciones, a lo mejor la gana. Hay un sector republicano que se siente confiado en que va a ganar. Lo que quiero mostrarle con esto es que la situación de los Estados Unidos, con la revuelta social, porque ya no podemos hablar de incendiario, ya estamos hablando de revuelta, en los que ya militares han hablado, altos mandos del ejército, está involucrado toda la sociedad. Pero lo irónico de esto es, el partido secesionista por excelencia siempre fue el Partido Demócrata. Sí, cómo no. El partido
Lincoln era republicano. Sí, Lincoln era republicano. Y además que el Partido Demócrata era el que estaba arraigado en el sur profundo. ¿Y cómo cambian los tiempos? Ahora el Partido Demócrata es el partido anti secesión. Y bueno, y también, José, que yo creo que es una cosa que nosotros debemos tomar en cuenta porque cada vez se están escuchando más voces en Panamá sobre esto. Y más es nuestra pregunta de hoy. El retiro de las estatuas. Y por ejemplo, la cadena HBO retira una joya del cine como Lo que el viento se llevó de su streaming, diciendo de que estaba incitando al racismo. Yo creo que Bueno, es que los Estados Unidos... nos estamos pasando de castaño Sí, sí. oscuro. Es que los Estados Unidos está pasando por un movimiento sin precedentes. Es más, el movimiento Pro Paz no ha logrado lo que este movimiento en 22 días ha logrado. Hay reformas que se están produciendo estatalmente sobre la policía. Hay cosas que están pasando porque han madurado, porque el COVID los puso a... Sí. Entonces, cuando uno mira las cosas, las tiene que mirar integralmente. Al final, lo que quiero plantearle es que esta situación de los Estados Unidos, esta acusación de China, de Europa, de lo que está pasando en Turquía, nos está diciendo que estamos navegando a nuestro riesgo. Sí. La nave panameña está en manos de nosotros. Más que nunca como ahora, las naciones se tienen que defender primero pensando en ellas y después viendo cómo nos integramos. Y hay que entender lo que está ocurriendo. Estamos en una situación en la que requerimos el talento de todos los hombres y mujeres de esta patria. A la vuelta vamos a hablar un poco sobre la vida nacional. Me llamó la atención ese tuit del señor Fonseca. Fonseca, que dice que lo cree. Si algo me pasa, culpo a Popi y a su capo. Diálogo nacional, Minsa compra medicamentos a precios que superan el 1000% de la calle Seguro Social. Noticia bien complicada. Complicada en este Bien. momento. A la vuelta vamos a hablar sobre todas estas cosas y las entrevistas de la mañana de hoy. Así es.